Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo están, amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo? Mi nombre es Erwin Bassiani y es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las informaciones. Comenzamos. De inmediato con las noticias de este miércoles 3 de septiembre. Les contamos que el candidato a diputado por La Paz renuncia para salvar la candidatura de Samuel Doria Medina. Cuestionado por la agresión a su pareja, el candidato a primer diputado plurinominal de La Paz por Unidad Demócrata, Jaime Navarro, da un paso al costado en su carrera electoral y presentó su renuncia irrevocable para salvar el bien mayor de la candidatura presidencial de Samuel Doria Medina. El repudio generalizado desde las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, que tuvo eco también en las esferas políticas del oficialismo y de la oposición, se tradujo en cuestionamientos internos, incluso en las filas de Unidad Demócrata en contra de la candidatura de Navarro, por el supuesto caso de violencia intrafamiliar contra su expareja. Todo este asunto derivó en su declinación electoral. La renuncia ocurre a menos de una semana de haberse difundido un audio de hace 2 años en que el candidato presidencial por Unidad Democrática, el empresario Samuel Doria Medina, amenazaba a su comadre y dependiente laboral Claudia Jimena Kroc. En la grabación, que según Doria Medina fue manipulada, el empresario advierte con enviar a Kroc a Trinidad si no acepta los términos del arreglo con su expareja Jaime Navarro, arreglos que estaban planteados en un documento privado de desistimiento de las denuncias. Y en otras informaciones les contamos que el Movimiento Sin Miedo marcha y hace huelga por un candidato detenido. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, del Movimiento Sin Miedo, visitó ayer al candidato a senador de su partido, Mario Orellana, en la cárcel de San Sebastián de la ciudad de Cochabamba. A Mario Orellana se le reactivó un proceso dormido desde el año 2011. Días después de haber difundido un audio de Evo Morales en el que reconoce que la cumbre del G77 organizada en Santa Cruz fue parte de la campaña del MAS y señala que las mujeres se hacen pegar por masoquistas. Desde el viernes, militantes del Movimiento Sin Miedo en La Paz y Cochabamba protagonizaron diversas movilizaciones pidiendo la libertad de su candidato a primer senador por Cochabamba. En diferentes puntos del país, además, ya se iniciaron piquetes de huelga de hambre exigiendo la liberación de Orellana. Por su parte, el candidato a diputado uninominal por el Movimiento Sin Miedo, Fabián Yacig, se rapó la cabeza como una muestra, según indica en declaraciones a la prensa, de apoyo a Mario Orellana. Fernando Vargas, candidato a la presidencia por el Partido Verde de Bolivia, denunció que no hay condiciones para celebrar en nuestro país elecciones libres en algunas regiones del país este próximo 12 de octubre y ha convocado a la población a censurar la candidatura de dictadura, una conducta que según él está manteniendo el partido en función de gobierno MAS y está manteniendo también algunos dirigentes oficialistas. Jamal Sherman, candidato a senador por el Partido Demócrata Cristiano, señala que es una dictadura sindical la que pretende imponer su voluntad al pueblo y cuestiona al Tribunal Supremo Electoral como un claro cómplice al no pronunciarse sobre estas declaraciones de los dirigentes sindicales de Potosí. Van a chicotear a los que no manejen el voto cruzado porque no pueden ser traicioneros, porque los ayllus siempre han mantenido la masúa, la malulla y el amaqueya. Así se expresó ayer el diputado potosino del MAS, Luis Gallego. Amenaza entre líneas incluida el parlamentario oficialista. Y los ingenios azucareros aceleran la producción. Después de haber sido castigados por las lluvias que retrasaron la zafra entre mayo y junio de este año, los industriales azucareros pisan el acelerador y consiguen procesar hasta agosto más de 3.913 millones de quintales de azúcar, que equivalen a un 37% de las 54.000 hectáreas de caña cosechada, de 146.000 que abarcaba el área cultivada en Santa Cruz. El ingenio Guavirá, por ejemplo, industrializó casi 1.3 millones de quintales de azúcar, la corporación Unagro 1.2, la Bélgica 562.000 quintales de azúcar y San Aurelio 805.000 quintales. Lo tentativo, según estas declaraciones, es que se pueda recuperar el retraso de la zafra entre julio y agosto. En este periodo hubo un desafío industrial de llegar al tope máximo de la capacidad instalada en sus ingenios, en cada uno de estos ingenios, para superar el promedio de producción diaria del año 2013. A este ritmo, el sector azucarero prevé cerrar la molienda de este año, de finales de 2014, hasta noviembre, con más de 9.5 millones de quintales producidos. Cabe recordar que la demanda interna bordea los 8 millones de quintales.
Y el gobierno informó que los envíos de chuño y tunta para los trabajadores bolivianos residentes en España, Sao Paulo y Argentina crecieron tanto en los últimos años que se ha planteado en la Cancillería la posibilidad de formalizar este mercado para aprovechar esta demanda. Así lo informó a La Razón el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vázquez. Los emigrantes que retornaron a Bolivia se llevan chuño o tunta en grandes cantidades, o sus familias aquí en Bolivia les envían los productos a esos países. E incluso hay compatriotas que vuelven a Bolivia y se dedican a llevar una buena cantidad de chuño y tunta para posteriormente comercializarlos en esos países de origen, indicó Vázquez. Canadá también estaría interesado en importar ambos productos por las cualidades nutritivas que posee, informaron. Y en otras informaciones les decimos que el escritor boliviano Gonzalo Lema resultó ganador del primer premio internacional de novela Quipus, que ganó con el seudónimo Perro Amarillo y la novela Siempre Fuimos Familia. El jurado valoró la fluidez y coherencia de la obra de Lema, la construcción eficaz de los personajes, el humor y la crítica respecto al contexto, y la calificaron como una novela picaresca contemporánea. Participaron del concurso 49 escritores de 14 países de habla hispana y el monto del premio fue de $20.000. Gonzalo Lema, luego de recibir la noticia, confesó: "Me siento muy entusiasmado por una razón fundamental. Tengo la pretensión de convertirme en uno de los 3 mejores escritores de Bolivia", afirmó. Amigos de Bolivia News, llega el momento de revisar los principales indicadores económicos que mueven la economía del planeta. Y para esta jornada de miércoles 3 de septiembre, el dólar se cotiza en 6.86 bolivianos para la compra y en 6.96 bolivianos para la venta. El euro en 9.00 y el yen se mantiene desde hace bastante tiempo en 0.06. Y en Bolivia News llega el momento de revisar los principales temas en el ámbito deportivo. Y la Federación Boliviana de Fútbol, mediante su titular Carlos Chávez, reelecto el pasado lunes, confirmó que para el mes de noviembre convocará a los directivos del fútbol a un congreso extraordinario con el propósito de cambiar las estructuras del balompié nacional. Con las aguas calmadas, después del bochornoso incidente que se registró el pasado lunes en Trinidad, donde los seguidores de Chávez lo reeligieron en una plaza de esa ciudad con una total improvisación además, el titular de la federación anunció que el encuentro nacional servirá para plantear algunos temas, en especial la necesidad, según indicó, de contar con una sola cabeza en el fútbol boliviano. Y hablamos ahora de la verde porque Javier Ascargorta definió este martes el equipo titular de la selección boliviana de fútbol para los partidos amistosos del 6 y 9 de septiembre ante los combinados de Ecuador en Miami y contra México en Denver respectivamente. En el último entrenamiento de la selección antes de partir a Estados Unidos, país sede de los enfrentamientos, el entrenador español dispuso un sistema similar al que utiliza normalmente en el equipo de Bolívar del fútbol profesional boliviano. El posible equipo titular sería con Rommel Quiñones en el arco, una línea de 3 en la defensa con Ronald Leguino, Ronald Raldes y Alejandro Meleán, Ramiro Vallivian y Marvin Bejarano como los laterales volantes, Pedro Azogue, Raúl Castro, José Luis Chávez y Gualberto Mojica en el medio campo. Y el único delantero, según este onceno titular presentado de forma tentativa antes de los encuentros que sostendrá nuestra selección nacional, sería el boliviano Carlos Saucedo. Amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo, siempre es un placer presentar las informaciones y revisar con ustedes los principales temas de cada jornada. La promesa de retornar en cualquier momento con más informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.